Bienvenidos a este nuevo programa de Radio Agricultura y Agricultura TV, Los Tres Mosqueteros. Hoy estamos junto a Magdalena Mervilá y nuestra d'Artagnan hoy día, Mara. ¿Cómo estás, Mara Cedini? Muy bien, ¿cómo Bienvenida. estás, Cris? Magda, ¿cómo están? Muy bien, pero tú sabes que yo soy Athos. Athos, y él es era Aramis. Aramis. Sí, por supuesto. Portos hoy día no está porque está enfermito. Portos está enfermito. Nada, feliz. Pancho Rego le mandamos Le cariño. mandamos Sí. cariño para que se mejore, porque la verdad es que agarrarse los virus de los hijos no es menor. No es menor. Así No, es que, verdad. bueno, ya se muchas- recuperará. Así es, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá siempre en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y además, feliz de estar en los primeros episodios de Los Tres Mosqueteros. Me siento muy importante ser d'Artagnan al principio. Imagínate. Es que muy O sea, importante. esto es un puesto de realeza. Pero absolutamente. Absolutamente. Además tenemos sombreros, todos, no sé si más los que nos están encima, viendo. más, miren cómo me queda. No, te por ves favor. fabulosa. ¿Viste la Espectacular. ¿Dónde está mi cámara? ¿Viste la producción? Ahí tu cámara, ahí está tu cámara. La producción, sí, los artes manuales de Magdalena Mervilá, ¿o no? No, Se te rieron pasaste. cantidad. Yo no tengo Salvaje. esa capacidad. No, esto es la ¿cómo se llama? Las manualidades no son lo mío, así que tengo que decir que te admiro, May. Ah, no, a mí las manualidades y todas las cosas teatrales. Yo nací para las tablas, Mara. Así que cuando quiera hacemos cosas juntas. Cuando quiera. Teatralmente. Bueno, para los que no saben, porque me ven siempre en los temas más políticos, pero yo soy actriz, cantante, compositora de profesión, así que en ese sentido con la Magdalena compartimos el gusto por las artes. Pero Bueno, qué- y tú qué también multi- eres bien artista. Qué multifacética. Tú también eres muy artista. Algo hacemos. Somos parte chef, parte entertainers, entretenedores. Claro, sí, of course. Y así estamos. Oye, empecemos con un tema que ha estado en las portadas de las noticias hoy día. El presidente convocó a los parlamentarios de la Araucanía a Cerro Castillo. Obviamente ellos iban con la expectativa, y yo creo que es un poco lo que todos pensábamos, que iban a tocar el principal problema de la Araucanía, la seguridad, los ataques terroristas de las que son víctimas las personas allá. Pues bien, sorpresa, el presidente habló de cualquier cosa menos eso. Habló de la Comisión de Paz y Entendimiento. Mira qué lindo, qué bonito suena eso, la ¿verdad? conversada. Qué lindo. No los dejó hablar, por lo que me cuentan en interno. ¿Qué opinan ustedes, Magda? A ver, lo primero que hay que decir es que el presidente no cree en la realidad, él crea su propia realidad, porque la realidad, por más que se le aparece, y ellos dicen que han entendido, la verdad es que no entienden nada porque tienen esta voluntariedad que hacen que las cosas sean como ellos quieren, y por lo tanto, imagínate, si llamar a la gente de la Araucanía, o sea, la Araucanía vive una situación tremenda, que nosotros constatamos sobre todo después de octubre del 19 en Santiago, porque sentimos la inseguridad y la violencia que nos tocaba en el fondo a nuestra puerta, pero esa es la realidad que ellos viven hace mucho tiempo. O sea, tú piensas, ¿hace cuánto quemaron a los Luxinger Mackay? Pregunta. ¿Y Yo diría 5 años, Sí. pues, Sí, 5 años. puede ser también más. Y a esta Y un altura es poco una más. cosa increíble. Y eso ya era un punto álgido hace mucho rato. Ustedes saben que a los agricultores de la Araucanía no hay compañía de seguro que les asegure su maquinaria. No, pero es que imagínate, po. Ya, O sea, los eso- pobres están completamente desvalidos. Totalmente. Sí, y es lamentable la situación porque finalmente lo que vemos es esta constante del gobierno de vivir de los simbolismos. Luxinger Mackay, perdón, lo estaba buscando, el 2013 fue la Uf, tarea. Imagínate, mira, 10 el años. 2013. Impresionante, 10 años. Doble lo que dije, Bueno, me equivoqué. una vez más este presidente y este gobierno, con la extrema izquierda que nos gobierna, parecen desconectados de la realidad y de las demandas de la población. A todo esto se cumplió un año del estado de excepción en el sur. Y hoy día toca... Sí, pues hoy día está Renovación. en el fondo la están andando 24 prórroga. Exactamente. Y ha habido presiones desde la UDI donde han dicho que no iban a estar los votos y más bien lo que se estuvo discutiendo fue el estado de sitio. ¿Qué opinan ustedes, Mara, de la posibilidad de crear un estado de sitio en vez de un estado de excepción? Yo creo que la Araucanía requiere, pero la máxima intervención posible. O sea, si no asumimos que tenemos terrorismo real en la Araucanía y que el Estado tiene que hacerse cargo con todas las de la ley y todas las herramientas que tiene, hay que poner las máximas herramientas del Estado al servicio de las personas, porque si no, esto no va a parar nunca. Ya nos dimos cuenta que el estado de excepción, pese de que ha ayudado, no es la única herramienta, no estamos erradicando el problema. No.
sino que simplemente estamos dando pequeñas ayudas para que de repente la gente pueda circular, pero siguen quemando predios, siguen quemando camiones, siguen quemando casas, siguen matando gente. Entonces, mientras el gobierno no entienda que el terrorismo es real, y la ministra Toá salió como diciéndolo así, más o menos. Lo dijo en la interpelación, que habló de terrorismo, lo cual ya es un avance, sobre todo viniendo desde ella, que habíamos hablado aquí mismo, que ella tenía esas dos almas en forma permanente, pero es un reconocimiento tenue, no hay un reconocimiento real de parte del gobierno, porque el gobierno se dice y se contradice en forma permanente, es un poquito... Les cuesta decir terrorismo, les cuesta. Les cuesta, pero además dicen una cosa, hacen otra, y por lo tanto tienen una esquizofrenia tremenda. Esas son las dos almas reales. Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí, no, totalmente. No, si las volteretas no son tan entretenidas como no son divertidas, pero, como el show del Chechirane, que no sé si han ido, pero yo he ido muy el otro día me reí, pero me reí tanto que casi te decía, o sea, casi te iba a hacer pipí. Estás como algunos invitados de tus paneles. Checho seco con el show. Sí, es muy bueno el show, yo lo voy a ver, así que los que no, yo tengo entendido que el viernes hay un show más, así que para que vayan a comprar la entrada y escriban, porque es muy se come súper rico, es fantástico. Es como para distender este tema que es tan complejo, porque a mí me toca también muy de cerca, porque yo tengo mucha gente, digamos, muy cercana, que viven en la Araucanía y que han, digamos, de familia, y por lo tanto es un tema que ha sido para nosotros algo real siempre. Para los de Santiago, cañones lejanos, diríamos así, esas cosas que sí, más o menos, pero ya hoy día, yo diría que lo tenemos todo cercano, porque la violencia hoy día está en la puerta de nuestras propias casas, y esta realidad que hoy día se circunscribe a esta combinación de narco, y ahí es bien importante, porque yo creo que el más impresentable es Vergara. Vergara, el experto en seguridad y el delito, que a mí me tocaba de panelista en la Radio Pauta, y cuando yo hablé de la Araucanía y la combinación de narcotráfico, de robo de madera, de la utilización de la causa mapuche para fines políticos, y de esta impunidad que estaba establecido y que estaban haciendo también corredores de paso de la droga, él me ninguneó así como diciendo, o sea, aquí el experto soy yo, tú no sabes nada. Yo quiero saber qué ha hecho el experto. Le pregunto ahí a la cámara. Me encantaría saber qué ha hecho el experto, porque yo encuentro que el experto o sea, es más, se debería ir patitas en la calle ya, en este minuto. Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció viaje a la Araucanía. ¿Para qué? No sabemos todavía. Para marcar presencia, vamos a ver si son un poquito más pragmáticos. Bueno, yo creo que hoy día con el estado de excepción han demostrado, porque no se nos puede olvidar que este gobierno asumió con la idea de no renovar los estados de excepción, y con una ministra del Interior que fue pésima, o sea, al punto que hoy día Princesita se ve extraordinaria al lado de, digamos, de Isque Asiche, pero Isque Asiche llegó como Pedro por su casa, y a balazos la recibieron, o sea, ese fue el primer chascarro, uno de los grandes temas, porque claro, bueno, eso te habla de la inexperiencia política con la que se instaló este gobierno. Pero el presidente dice lo mismo. Hoy día está hablando de alguna manera hablar en el fondo del diálogo, de este concepto que bueno, perdóname, pero con gente armada hasta los dientes está difícil dialogar. Sí, lo que yo pienso de este gobierno un poco, que tiene que ver con lo que decía al principio, con el simbolismo. Ellos se dan cuenta de que la gente, en el fondo, digamos, las encuestas está diciendo que hay problemas acá, entonces lo que ellos hacen es hacer pequeños actos simbólicos para decir, no, si nosotros fuimos, nosotros aparecimos, nosotros dijimos que íbamos a ir como perros con la delincuencia, que no íbamos a permitir que nadie entrara aquí legal, y entonces son esas palabras al viento constante para hacer show. Es como show de cabro chico, hacer show, es decir, estamos haciendo algo sin hacer absolutamente nada concreto. Entonces, ya hemos tenido en todos los tipos de actuaciones en la Araucanía, desde la ida a Isque Asiche, que fue un desastre, porque además lo que ellos quisieron demostrar, que ellos, a diferencia de un gobierno de derecha, podían entrar a Temucuicui como Pedro por su casa, y lo recibieron a balazo. Además que no solo es el recibimiento a balazo, sino que cuando tú dices a un ministro de Estado lo reciben así, estamos muy mal. Estamos muy mal. Después va el presidente Boric, blindado completo. No sé, aquí no hay terrorismo, pero fue con una comitiva de la Fuerza Armada y Carabineros que no se había visto nunca antes en el país,
¿Y eso por qué? Si no hay terrorismo, si no te van a recibir a balazos, ¿por qué necesitas tanto blindaje? Si puedes pasearte en bicicleta feliz por el barrio Yungay. Feliz, sin 500 carabineros de civil alrededor. Entonces, son esos actos medio ridículos, simbólicos como para su gente, pero que finalmente no resuelven nada. Y yo temo que esta ida de Monsalve, súper anunciada, finalmente sea otro de estos actos que al final no terminan en nada concreto. Algo que me preocupa, quiero ver su opinión. Toda esta ley, la ley Naín Retamal, por ejemplo, que fortalecía a nuestras policías. Y una serie de anuncios que además tenía que ver con todos estos autos blindados que efectivamente llegaron ahora a la Araucanía. Esto fue un impulso por el lamentable asesinato de estos carabineros y los constantes ataques en Ercilla, en la Araucanía en general. Ahora se ha frenado un poco el asunto. ¿Ustedes creen que el gobierno haya perdido impulso y estén nuevamente desinteresados en esto? Magda. Es que yo creo que el gobierno nunca ha tenido un interés real en esto, ciertamente lo afirmo y me hago cargo de mis palabras, porque efectivamente cada vez que han podido han intentado torpedear. Hoy día no les queda más, y son las encuestas, tiene razón la Mara, o sea, hoy día, a diferencia de en el pasado, la democratización lo que trajo fue también, y con el voto universal, el tener que buscar el aplauso de las personas. ¿Ya? Antes no, antes en el fondo, si uno piensa en las monarquías, los monarcas no tienen que buscar el aplauso de nadie porque son monarcas por derecho, y de alguna manera van a ser sus hijos los que van a heredar, y por lo tanto los monarcas que gobiernan a largo plazo hacen lo que tienen que hacer más allá de que eso sea popular o no. Entonces la democracia es fabulosa en muchos aspectos, lo mejor que existe en el fondo, y para nosotros es considerado un gran valor, pero tiene el peligro de tener que buscar el aplauso, y un poco el populismo, cuando hablamos del populismo es eso, es buscar el aplauso de las personas, no porque sea un deber hacerlo, sino que porque me conviene hacerlo. Que te trae votos y finalmente la única forma de llegar al poder. Entonces, yo creo que esta preocupación no es genuina, no lo ha sido, porque ellos han validado la violencia, ellos han usado la violencia. Si nosotros pensamos en el estallido, todos eran parte de los que avivaban este movimiento, y no nos olvidemos que cuando teníamos los movimientos en el estallido, en plena Plaza Italia, que ellos la llamaban Plaza Dignidad, habían fuegos artificiales, y nosotros todos sabemos lo que significan los fuegos artificiales. ¿Quién financiaba a los picapiedreros? No solamente eso, llegaban con los overoles, llegaban con trago, llegaban con comida, llegaban con todo. ¿Quién 70 estaciones de eso? Metro no se queman así por autocombustión. Claro. Oye, no sé si a ustedes les ha pasado. Yo he tenido amigos octubristas que me han retado estos días cuando yo digo: estas elecciones pusieron fin al octubrismo del presidente Boric. Y me dicen: pero si Boric no era octubrista. ¿Qué me dicen? Pero ¿en qué planeta viven tus amigos? O sea, son pocos, pero lo que pasa es pero que, hay. Como para decir que Boric no era octubrista. Es que lo que pasa es que cuando se comete, y pensémoslo en términos penales, cuando se comete un delito, están los que cometen la acción misma. Pero son culpables no solo los que ejecutan la acción, sino que también los que avivan la acción. ¿Ya? Y por lo tanto, en un juicio penal, tú puedes condenar a los que están siendo espectadores y que están de alguna manera alentando para que ese delito se cometa. Entonces, Boric en ese sentido sí es octubrista. Independiente que no sea él el que estaba en la primera línea como tal, pero sí son los que recibieron la primera línea con abrazos, con aplausos, y pensemos que eran octubristas también la prensa, muchos artistas, pensemos en un Kramer haciendo un espectáculo con todo el talento que tiene al servicio de esta causa espuria. Es una vergüenza. Sí. Y eso le ha costado a él, en el fondo, la admiración de muchos que le tenemos por su talento, pero hoy día es así imbancable. No, yo hoy día me cruzo con un video de Kramer y hago así. No, yo lo paso, yo no lo veo. O sea, yo creo que más. en ese sentido se condenó solo. Yo creo que aquí la Magdalena tiene un punto que es muy relevante, que es como pongamos el ejemplo del sicariato. ¿Solamente el que dispara es culpable o también el que lo contrata? No, el que lo contrata. El que lo contrata, también. por supuesto. Los dos son los asesinos. Y acá el octubrismo es lo mismo. Porque finalmente tú tienes una élite política de donde participa Gabriel Boric, participa Camila Vallejo, participa Giorgio Jackson, desde Ibáñez hasta Winter, que en el fondo utilizaron la calle a los primera línea
para que generaran el ruido, generaran el desorden, la desestabilización política del presidente Piñera, para ellos lograr el poder, posicionarse lo suficiente con su discurso revolucionario y llegar al poder. Eso es lo que Entonces, querían, pero además esa es la razón es importante que la gente sepa ver eso, que finalmente esta no son combustiones espontáneas de que la gente empieza a romper estaciones de metro o a hacer barricadas de un día para otro, porque sí, aquí atrás hay una organización enorme, y aquí no se trata de tener delirios de conspiración, sino que simplemente la política revolucionaria, esto de los países, o sea, aquí la Magdalena nos puede dar una clase de cómo los comunistas o los revolucionarios toda la vida han movilizado la calle para poder lograr objetivos políticos. No es nada nuevo, no lo estoy inventando yo. Vamos a volver, perdón, sí. Magda, vamos a volver con el tema que está bastante interesante, el tema de las revoluciones, en la que tú además eres experta como historiadora. Nos vamos a una pausa, estamos en Los Tres Mosqueteros. Agricultura TV. Agricultura TV. Estamos de regreso en el programa Los Tres Mosqueteros junto a Magdalena Mervilá, La Mara y Cris Portugal, quien les habla. Nos quedamos analizando un tema súper interesante y tiene que ver con la revolución, el octubrismo y cómo las autoridades como Boric, nombramos a Winter, nombramos a Ibáñez, estuvieron detrás de esto como pensantes y no necesariamente ejecutores, y que ocupaban la primera línea para ejecutar este plan que tenían. Recordemos que después lo recibieron con aplausos además en la convención. ¿Se acuerdan de ese? Y la convención lo primero que hizo fue establecer la idea del indulto, que finalmente se concretó, porque es impresentable que en pleno momento de seguridad, cuando el presidente dice que le preocupa la seguridad, aparece indultando a criminales con prontuario que te los encargo. Pero si recordemos que en un piso de La Moneda figuraban indultando a estos delincuentes, y en otro piso de La Moneda el presidente convocaba a una mesa de seguridad. Y la mesa se desarmó, que hasta el día de hoy dicen, ¿quién se bajó de la mesa de seguridad? Porque era impresentable, tú no puedes escribir con la mano y borrar con el codo. Pero además, hay una cosa clara, había que pagar los favores. Sí. Había que pagar los favores concedidos. Había que evitar que alguien cantara, porque los gallos cantan. Sí, y yo creo que acá, mira, yo creo plantear algo que es súper importante y que tiene que ver un poco, y a mí me gusta hacer la relación del concepto de revolución democrática, que es cómo muchos políticos hoy día llegan al autoritarismo a través de la democracia. Por supuesto. Entonces, esta forma que tienen de irrumpir siendo oposición y decir que, en el fondo, destruir proyectos de estado de excepción, destruir a los carabineros, destruir todas las medidas que tomaron los gobiernos anteriores, destruir todos los procesos desde la centroizquierda, los gobiernos que desarrollaron nuestro país, la centroderecha, y en el fondo ir ninguneando todos los proyectos, todos los sistemas, y diciendo que esa es la razón por la cual el país está mal. Ahora, yo llego al poder y empiezo a hacer esto mismo. A mí me da risa porque yo les digo, uy, que se están poniendo neoliberales. Ellos iban a hacer la tumba del neoliberalismo y se están poniendo súper neoliberales. Porque al final, pero fíjense en la inconsecuencia que es, cuando el otro lo hace está mal, cuando yo lo hago está bien. No es que hayan aprendido, es que lo tienen claro, pero la forma para derrocar a los otros gobiernos es efectivamente esa. ¿Sí? Destruir todas las cosas que funcionan y después llevarse los créditos. A mí me da vergüenza cuando de repente dicen como, no, miren lo que logramos haciendo. Pero perdón, ustedes criticaron ese sistema durante años y ahora lo hacen y más encima se quieren llevar los aplausos de los resultados. Salvajes. Pero como ¿has visto esos casos de, no sé, que ha habido como una especie de enfermedad, de esos que madres que enferman a los hijos para después cuidarlos? Es una enfermedad, un síndrome. Ya, es como lo mismo. Sí. Es exactamente lo mismo. O sea, por lo tanto, es un síndrome. Sí, lo que hace que quede claro que es de patio. Es bien patológico, porque tú después ves a nuestras autoridades mentir
No, sí, claro. No, a mí me da tanta risa cuando uno ve a Camilita Vallejo saliendo a decir, este gobierno va a trabajar de manera hasta el cansancio para resolver los temas de seguridad. Y tú empezás ahí como... Ya, No, y y tres cuando doritos tú después, ves- y 3 doritos antes. Y 3 doritos después. Sí. Y eso es como la campaña. No, tú mirás y decís ahora, como, la campaña pero con los ¿cuál es tu popigües. patología para un día decir una cosa, al otro día decir otra? No, pero hay una cosa súper Realmente- importante, Mara, y a todos nuestros auditores y Cris, que es fundamental. No se nos puede olvidar que ellos dejaron esto por escrito. Ellos dejaron sus reales intenciones por escrito. Así es. El texto constitucional que no fue aprobado es el alma de ellos. Y el alma la dejaron en pelota, literalmente. Así que la podemos ver, está prístima y clara ahí. Así que digan lo que crean, tú te das ganas de decirle, eso tú crees. A ver, veamos qué creías 2 doritos antes. Aquí está, está por escrito. Me encantó Así que, los doritos. Tres Efectivamente, doritos después. podemos saber qué es lo que realmente piensan. Entonces, cuando Sí. a mí me pasa que de repente uno los tiene y te dice, no, es que yo creo, ¿en serio tú crees eso? ¿Y por qué votaste a prueba? Claro, ¿y por qué estabas dispuesto a aprobar una constitución que rompía con todo eso? ¿Y por qué votaste a prueba? Entonces, sí, a mí me da risa y después uno ve, no, pero es que es tan importante el trabajo público y privado y tú dices, pero entonces, ¿por qué estabas dispuesto a aprobar una constitución que destruía todos los incentivos privados? Por supuesto. O sea, ¿dónde está ahora? Claro, cuando estamos en la situación actual y te das cuenta que el 65% de la población opina distinto, tú ahí empiezan los doritos. No, y además- cambias ya, además de esto que quieren ahora estás de acuerdo con algo más neutro, más centrado, destruir- más moderado. Que quieren destruir lo privado y hablan de fortalecer la educación pública. Yo quiero saber qué van a hacer ahora con respecto a esta toma nueva, porque ya esto es como qué número de toma. O sea, esto- Asumió una nueva rectora y amaneció un Instituto Nacional tomado. Y tomado con un petitorio, perdónenme, pero Por esto favor, yo leámoslo, tengo que no soy capaz ni de leerlo. retener. No, porque, a ver, esto es, lo voy a decir con todas sus palabras, cámara para mí, esta es la estupidez más grande. Esto es, cuando no tienes problemas, te tienes que inventar problemas. Es más, o sea, esto es una vergüenza. Niños, dedíquense a estudiar y es más, dejen de ser autoritarios con respecto a sus compañeros que sí quieren estudiar. Dejen de ser absolutamente totalitarios con esas familias que quieren mandar a sus hijos para que surjan hacia adelante. A los que no están al tanto, por favor, comentemos 3 de estos petitorios que están acá. Vamos, Por favor. sabroso. Incluyen dentro del petitorio baños plurigenéricos, comida vegana y más psicólogos. Y qué perdona lindo. que me van a retar y quizá nos llame la atención, pero la persona que yo vi en las declaraciones... neurodivergentes. Le dicen comodidades neurodivergentes. No solo psicólogos, es comodidades neurodivergentes. Yo voy a tener que empezar a aprender nuevos términos porque No. Por me eso digo, considero una persona medianamente leída y estudiada. No, me vas a perdonar, pero por eso eso son no la puedo ni estupideces. retener, las tengo que leer porque No. soy insólita. Y perdóname, la persona que yo alcancé a ver Sí. ante un micrófono de la prensa reclamando comida vegana, tenía un poquito de obesidad encima. Se entonces había me comido llamó cantidad de proteínas, me dices tú. llamó la atención. Sí, es como, bueno, partamos por dejar el azúcar en vez de la carne, digo O yo. sea, no, es una ridiculez. Y tú no puedes tomar un colegio y no puedes impedir Que otros, la es gran mayoría totalitario. de estudiantes y padres de familia que sí quieren que estudien, Por supuesto. no lo puedan hacer. No, además que volvamos a este tema del uso de la violencia para obtener objetivos políticos. Al mismo tiempo, estamos viendo una generación que, a raíz, insisto, de esta generación política que existe con el Frente Amplio, cree que cuando algo no le gusta, puede tomárselo a la fuerza. Así es. Que es lo mismo que hicieron estos de manera Política, política. lo mismo, sí. Las tomas del Los colegios. Instituto Nacional y de todos los colegios que hemos visto tiene que ver con, mira, esto no me gusta y yo lo que voy a hacer es romperlo todo para exigirle a los demás que me lo den. Es como la pataleta, cabros chicos, con papás Igual. que no crían. Bueno, pero además recordemos, ¿qué decía la entonces alcaldesa Toá? Que si votaban las tomas eran justas. ¿Viste? Y la verdad es que no, ministro del Interior, que va a ser hoy día, la pregunta, porque y la alcaldesa, yo le pregunto a la alcaldesa de Santiago, porque además está Existe. Desaparecida. en una situación bella, por no decir Sierra Bella, ya, Claro. pero No, está ahí, No, tremendo. y faltan, yendo al tema de Sierra Bella, la alcaldesa actual de Santiago, Irací, está bastante complicada, porque ahora está todo en proceso de investigación. Recordemos que incautaron computadores, entregó un teléfono, creo que compró en la esquina, pero bueno, finalmente entregó un teléfono, Voluntariamente. hay una investigación, no, pero además
hay personas, hay testigos, hay involucrados que están dispuestos a decir la verdad, a cantar, como dice la Magda, y Hay decir gallos las cosas cantando. como son. Así que este capítulo de Sierra Bella no ha terminado. No, No, por supuesto. Noticia en desarrollo. Sí, Noticia en definitivamente. desarrollo que en algún momento va a estallar, bueno, como mucha... A ver, si la corrupción es un mal tremendo, y en este caso, además, había, porque yo diría que no tiene color político, es un tema humano, corrupción hay desde la caverna. Te tengo que corregir, perdón, en este caso puntual, ella pertenece al Partido Comunista. por supuesto. Y lo que hizo el Partido Comunista con la Universidad Arcis. Es tremendo. O sea, no nos olvidemos que el Partido Comunista es, si no es él, es uno de los dos Sí, primeros más rico. que más patrimonio tiene Sí. en Chile. Así es. Sí, Tengo sin entendido dudas. que es el que más tiene. Sin duda, y ahí lo que pasa es que además la corrupción dentro del mundo comunista, en términos capitalistas, es la muestra de la inconsecuencia, porque ellos dicen ser todo lo contrario a lo que hacen, más allá, y critican al resto, como pontifican. Así es. Ellos son los pontífices, ellos son los popes, que de alguna manera son los iluminados de Así esta es. religión laica tremenda. ¿No? Y que ellos hablan por ellos son el pueblo y hablan por el sí. pueblo y todas las últimas No, y es para la el pueblo, pero el pueblo y la son última ellos. elección, no, y las últimas elecciones el pueblo ha hablado harto al revés de ellos, igual ellos creen que tienen la vocería. ¿Y qué me dicen del alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, investigado por el caso Luminarias, que, Impresentable. por cierto, Es quebró un las iluminado. farmacias populares, quebró una serie, no le pagó los proveedores, no pagó leyes sociales en algunas empresas que él tiene, por lo que tengo entendido, y ahora además con la gran novedad que se perdieron audios desde la fiscalía Sí. donde lo involucraban a él en el caso Luminarias. Qué escándalo, ¿no? ¿Qué poder tiene el Partido Comunista? Tiene un poder inmenso. Inmenso. Y son... Está en el gobierno, el partido más grande Sí. del gobierno. Es el partido ancla del gobierno, Es y el eso hay que partido más decirlo grande del porque gobierno. ellos son el ancla, el Frente Amplio son los comunistas de pantalones cortos, como dicen algunos por ahí, que yo creo que es un muy buen ejemplo, pero son comunistas, aunque no lo digan. Entonces hay un espectro de comunistas estructuralistas que lo que buscan es transformar la sociedad e imponer, como dice la Mara, por las buenas o por las malas, por fuerza, sus ideas. Bueno, Y aunque usted no lo quiera, Ujú. ¿cuál zapato de la Cenicienta? Tú sabes que en el cuento original, Ah, sí, pues Se cortaban los dedos. Sí, pues, el de los Grimm. el cuento original de los hermanos Grimm, Sí. efectivamente, Se porque cortaban los la dedos. Cenicienta está en dos tradiciones, está la tradición alemana y la tradición francesa. Y por eso lo recoge Perrault y lo recoge los hermanos Grimm. Pero en la versión de los hermanos Grimm, las hermanastras, cuando se prueban el zapato que no les cabe, se cortan los dedos, con sangre incluida, porque esos cuentos son sabrosos. O sea, Game of Thrones tiembla. Tiembla. Bueno, ¿por qué le decía esto? Porque además quiero a nuestros auditores... oye, qué mal nos vemos acá, ¿por qué no avisan? Te ves espectacular, pues, Cris. No. Con Mira, su sombrero ¿por qué? maravilloso. Yo quiero recordarle a nuestros auditores, a las personas que nos están viendo, de que esta batalla cultural y esta batalla en las calles que los comunistas han dado, con el poder que tienen, con los 3-4 ejemplos que hemos nombrado acá, no ha terminado. Entonces yo lo que quiero invitar es a las personas que no comulgamos con la manera de pensar de los comunistas y con la extrema izquierda que maneja este gobierno, a que no bajemos los brazos. No, cuando ganó el rechazo el 4 de septiembre, ahora que tuvimos una muy buena elección de consejeros, después viene finalmente una elección a fin de año, vienen las municipales, vienen las presidenciales, a no bajar los brazos. Yo he sentido un poco de una sensación de triunfalismo y me preocupa un poco que la gente se olvide que, digámoslo, los emprendedores, los empresarios de mayor tamaño, nosotros que somos ciudadanos y comunicadores de a pie, que estamos en esto, no bajemos los brazos. Esta gente no va a parar, solamente se ha replegado para volver. ¿Qué No, opinas? y además no solo se ha replegado para volver, a ellos nunca les ha importado los costos humanos, y un poco en base a eso, y hilando cosas que hemos estado hablando en los programas anteriores, es interesante ver que hay otro grupo ahora de diputados, ¿no es cierto?, que han ingresado un nuevo proyecto con respecto al tema de la ISAPRE, donde quieren exigirle que se aplique inmediatamente el fallo de la Corte Suprema. Esto está liderado por Joana Pérez, por Rubén Oyarzo, Raúl Leiva, y ahí yo me pregunto,
¿ellos se han preguntado cuáles son las consecuencias de eso que están planteando? Absolutamente. ¿Les ha no. importado No les importa. algún dorito, ya que hablábamos No. de los doritos, o alguna cabrita, lo que básicamente pueda pasar con las personas? ¿Se han preguntado que están jugando por darse un gusto ideológico con la salud y eventual muerte de personas? Bueno, es que para ellos no son personas, porque eso no son pueblos, básicamente. ¿Pueblo quién es? Los que piensan como ellos. Exacto. Uf. Es que estos niños, yo creo, porque hay que decirlo, son niños, y recordemos que muchos de ellos nunca en su vida incursionaron en trabajar. No, yo lo dije la otra vez, que no ojo. habían hecho probablemente esa generación que probablemente no habían hecho ni su cama. Sí, les dolió. Y Que después, les dolió. y después hicieron todas las referencias y tal cual. De todos los ministros del Frente Amplio Entonces- y de todos los diputados, no había ninguno que tuviera una historia profesional importante, además de estar estudiando posgrado afuera con los impuestos de todos nosotros para después venir a exigir todos los, No todos sé, los si permisos. aquí Así que quizá, perdón, yo quería decir, quizás se quedaron solo con el título de este proyecto que están presentando, obviamente, ideologizado, y no entienden la bajada de las No, por eso, graves no entienden las consecuencias que puede tener consecuencias. para Chile. Pero mira, esta cuestión es del libro. Lo que va a pasar es lo siguiente. Ellos no les importa, ellos quieren derrocar un modelo. Sí, pues. Entonces se van a basar constantemente sin ver los hechos de todos los cambios que le dieron, hicieron a la ISAPRE, que llevaron al tema de las tablas, que ya da para otro día, pero finalmente ellos quieren derrocar un modelo. Ellos quieren derrocar la AFP, quieren derrocar la ISAPRE, quieren derrocar todos los sistemas donde el privado sea más fuerte que el Estado. No, y es Porque lo ellos mismo creo- que tú decías, si no lo pueden cambiar por las buenas, no lo pudieron hacer por van la a romper. Constitución, lo están haciendo a través de otros mecanismos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Todos sabemos que esto viene con un descalabro del sistema de salud espantoso. Completo. Y ellos no lo quieren ver y no lo quieren decir. Prefieren estar en los medios. El presidente prefiere estar diciendo, no, respetemos el mandato del cuerpo independiente de la Corte Suprema. Perdón, cuando Quería quitarle el sancionaron a Mateluna, ¿qué salió diciendo el presidente? Que había habido un problema Así en la es. ejecución judicial. No, impactante. Fue un presidente que ninguneó el sistema judicial y hoy día dice que hay que respetarlo, ¿no? Si insisto, que los doritos y las volteretas es una cosa impresionante. Mara, pero- vamos a volver Da- con este tema, vamos a hacer una pequeña pausa en Los Tres Mosqueteros. Sigan con nosotros. Agricultura TV. Estamos de regreso en Los Tres Mosqueteros, junto a Magdalena Mervilá, Mara Cedini y quien les habla, Cris Portugal. Mara, estabas contándonos un poco tu punto de vista sobre las graves consecuencias que va a traer este proyecto o este impulso que está dando Sí. el gobierno a que se ejecute el fallo de la Corte Suprema y que caiga finalmente el sistema de las ISAPRES. Claro, en el fondo lo que está diciendo que este presidente que dice que hay que respetar la independencia del Poder Judicial fue el primer presidente que cuestionó por el caso Mateluna en un comienzo. Entonces, cuando tú ves que ellos a través del proceso constituyente quisieron eliminar la AFP, la ISAPRE y un montón de instituciones... el Poder Judicial, y el convertirlo en Poder múltiple. Judicial, el Senado, un montón, donde a ellos no les conviene o donde el privado suele ser más fuerte que el Estado, aunque sea más eficiente. Entonces, ¿qué va a pasar? Si se terminan las ISAPRES, no solo vamos a tener un descalabro a nivel de FONASA, que se va a tener que hacer cargo de más de 3 millones de personas, que no es capaz, o sea, imagínate que no es capaz de hacerlo hoy día, imagínate con 3 millones de personas más. Además, tenemos que pensar que hay cerca de 10 millones de personas que utilizan el sistema privado de salud. Ya no solo las 3 millones que están en ISAPRE, sino que además hay un porcentaje enorme, hay otros 7 millones de personas que están Se en atienden, FONASA, sí. pero se atienden con su libre elección en ciertas clínicas privadas. Pero lo que quiere hacer la oposición es estar hablando de clínicas privadas pensando como, la clínica Las Condes, la clínica alemana. Pero de Arica a Punta Arenas hay millones de centros médicos privados que atienden mucha gente, o en gran mayoría FONASA, algunos claro. pocos ISAPRE, y así es como se mantienen. Si tú terminas con el sistema de ISAPRE, todos esos sistemas van a quebrar. Todas esas clínicas Porque más hay pequeñas deuda. o centros de salud que son privados pero que atienden a FONASA van a quebrar porque no les va a alcanzar netamente con FONASA. Si quiebran esos sistemas,
toda la gente que se atendía ya, que tenía la posibilidad de tener estos sistemas intermedios, no una gran clínica ni el hospital, van a tener que todos irse al hospital. Imagínate lo que va a pasar con las listas de espera si eso ocurre. Van a aumentar y eso va a llevar a un descalabro del sistema público, el sistema de salud enorme. Imagínate la crisis de salud que tenemos hoy día. Multiplicarla por 10 porque te aumenta la lista de espera, te aumenta la gente, te aumenta la capacidad. Hay ciertos sistemas, sobre todo lo que tienen que ver con diálisis, por ejemplo, que el sistema público no lo tiene y la gente se atiende en privado. Hoy día no lo va a tener. Entonces, todas esas situaciones el gobierno hoy día no las está viendo. ¿Por qué? Porque está tan ideologizado en tratar de derrocar a las ISAPRES que no está viendo finalmente cuáles son las consecuencias en la salud de las personas, y yo creo que eso va a ser lo más grave y lo que hoy día hay que defender fuertemente. A mí me da lo mismo, y esto ténganlo claro, los dueños y los directores de las ISAPRES, pase lo que pase, no van a recibir un peso. Aquí no son los dueños de las ISAPRES los que van a ganar plata si se salvan las ISAPRES. Es salvar a la gente del descalabro del sistema público. Esto para que lo grafiquen, esto es lo mismo que, digamos, hay un fin de semana largo y el gobierno ha decretado, así a pito de nada, que solo se va a poder viajar a una cierta hora y por una sola carretera. Entonces imagínense, y se van a llenar la carretera. Yo creo que se imaginen el taco, a los que han bajado el fin de semana largo, que generalmente suele ser complicado. Bueno, ahora a esa complicación del taco, métanle todos los autos, pero al mismo tiempo. O sea, así va a ser. Yo quiero graficarlo como un ejemplo para que las personas que nos están escuchando entiendan la gravedad de este asunto. Cuando nosotros enfrentamos la pandemia, el sistema unificado de salud entre lo público y privado funcionó perfecto. Nunca en Chile tuvimos el drama de la última cama. No, nunca. Hay que decirlo. Sí. Y es porque los dos sistemas funcionaron unidos y el sistema privado estaba de pie. Si hoy día quiebran las clínicas, no hubiésemos podido hacer y ni lograr lo que se logró en la lucha contra la pandemia. Sí. Y hubiésemos tenido una cantidad de muertos que hoy estuviésemos lamentando. Bueno, así de graves. De hecho, una cosa importante, porque todos estos jovencitos del Frente Amplio, que varios de ellos estudiaron en el London School of Economics y admiran el sistema británico. Y hay que decir que durante la pandemia el sistema británico tuvo colapsos importantes. El propio historiador David Starkey hizo una conferencia que está con respecto a que se había endiosado el NHS, que es el sistema, y que básicamente esto había sido el gran error. No es que el sistema no funcione bien en los términos normales, el problema es que tú pruebas los sistemas en los momentos de crisis. De estrés. Y en el momento de estrés es donde tú ves cuál flexible es. Y este elefante que más o menos funciona, porque efectivamente la gente tiene los tratamientos de la vida normal, frente al estrés también colapsó. Y ahí se muestra, y él mismo plantea en esa que los sistemas que tenían la opción de la mixtura fueron los más flexibles. Y obvio. Y eso es lo que nosotros queremos copiar. O sea, nosotros queremos copiar las cosas que están mal. Queremos copiar el estado de bienestar europeo sin tener los ingresos europeos, teniendo y sin considerar que los sistemas... tenemos, el presidente Boric y su gobierno. Pero el país quiere, un poco lo pone sobre la mesa diciendo estos son los bordes y queremos que los haga el Estado. Pero claro, cuando tú piensas en los estados de bienestar europeos, primero ganan lo que ganan, pero segundo, están todos quebrados. Y ellos vienen de vuelta, ellos nos están copiando lo que nosotros, de alguna manera, ellos buscan que se termine aquí. O sea, el propio sistema de salud británico, que ellos lo citan como el gran ejemplo, se replanteó después de la pandemia. Sí, oye, y yo también quería, dentro del tema de salud, también quería plantear que no sé si todos los auditores conocen la ley de urgencia. La ley de urgencia implica que si yo tengo un accidente o me pasa algo que es debido a muerte, yo me puedo atender en cualquier centro de salud que esté lo más cercano posible. Clínica privada incluida. Entonces, si yo, por ejemplo, choco y estoy como en un estado de gravedad enorme, a mí me tienen que llevar al primer centro de salud que tenga urgencia para poder recibirme. Una vez que yo esté estable, me llevan a un lugar donde mi sistema de salud me cubre. Pero eso, la ley de urgencia, la gracia que tiene es cuando tenemos múltiples instituciones de salud en el cual podemos ir a la más cercana que nos puede salvar la vida. Si nosotros tenemos que ir al hospital que nos queda a 35 minutos y no podemos parar porque
quebraron, y que está la quebraron todos los carretera, centros de salud y que está la intermedio, carretera, me voy a morir. como dice Colapsada. Mary, colapsada. Entonces, dejemos de pensar en que si estos ganaron más plata, estos ganaron menos plata, que qué dijo la Corte. Pensemos es que es mejor para los chilenos, que es mejor tener más y mejor salud. Así de simple. Así de simple. Bueno, impactante. Ojalá no existan los votos para sea lo que para sea esa que moción, quieren hacer. esa moción de locura, porque es una locura, porque básicamente muestra que son niños y que son irresponsables. Pero Lo que tenemos decía, un problema, es un fallo de la Corte Suprema, no nos olvidemos. es un fallo de la Corte Suprema que también hay que decirlo, que no tiene simplemente, aquí hay mucha politización sin lugar a duda, porque el fallo es inmensamente irresponsable, porque está estableciendo un monto bajo cálculo retroactivo que incluso van más allá de alguna manera de la posibilidad real y de las utilidades históricas de la ISAPRE. Entonces, básicamente es un tratado de Versalles, porque el tratado de Versalles, después de la Primera Guerra Mundial, culpó a Alemania de todo. Lo hizo pagar lo que no podía pagar. Y estableció además que si Alemania no pagaba, había que quitarle las industrias. Entonces, los alemanes se vieron quebrados porque hubo una crisis financiera, los bonos cayeron y de alguna manera les quitaron después las industrias, no podían pagar y esto, ¿quién lo sufrió? Lo acordaron los políticos. ¿Y quién lo sufrió? Lo sufrió la gente. Obvio. Con una inflación del año 23 que ha sido la más alta de la historia, para que se hagan una idea. Lo que en el mes de junio costaba 100, en el mes de noviembre había que agregarle 12 ceros. 12 ceros. O sea, Amén. Piensen. A ver, no, entonces, Yo lo y ahí único que otra quiero vez que los suba 12 ceros políticos mi son sueldo, unos nada irresponsables que de alguna manera, y ojo, los políticos de hoy día son estos niños que no supieron hacer ni la cama, insisto, que hacen los berrinches y que cuando no les dan lo que quieren, destruyen su propia pieza, parten por ahí. Y eso es lo que están haciendo. Ellos no le dan lo que quieren y están dispuestos a destruir lo que sea y que se las banque quien quede en el camino. Sí. Son unos irresponsables porque no entienden lo que es el concepto de responsabilidad. Las acciones tienen consecuencias y quien se debe hacer cargo de esas consecuencias es quien comete las acciones. Bueno, ya que tocaste el tema de la inflación, como un ejemplo a la mano, tenemos cuando ellos impulsaban los retiros. Así. Llegó la inflación, 3 doritos después. 3 doritos después, llegó la inflación, donde además, tengo que decir, otros de mis amigos ilustrados de pro-octubristas me discutí hace 3 semanas en el sur y me decía, no, pero si la inflación no tuvo nada que ver con los retiros, cuando sabemos que 2/3 de la inflación o más de la mitad había sido ocasionada por los retiros. Está en contra de lo que dicen todos los economistas de Sí, izquierda y derecha, así. nacionales e internacionales. Él es un iluminado. Bueno, cuando Es tú que quieres, ahí- cuando tú quieres ver tu propia una propia realidad, cuando tú quieres inventar tu Ojo, propia realidad, bueno, pero eh, Este amigo, partí pero si diciendo. este amigo es un compadre inteligente, es un compadre informado. Yo creo que es de las mentes más brillantes. Entonces yo realmente me sorprendo cómo Es este ideologizado. las discurso, ideologías son muy poderosas. discurso cala. Que la y ideología llega. nubla la mente y Sí. no te permite ver la realidad. Por eso partimos hablando del presidente en Cerro Castillo, citando a la gente de la Araucanía y no hablando de seguridad. Eso significa que la realidad la creo yo Claro. en base a lo que a mí me parece y la realidad no es real. Yo cuando digo la realidad es real, y por ahí gente me ponía en Twitter, la frase, por supuesto que la realidad es real. Y el peor enemigo del socialismo no es el capitalismo, No, es la realidad. Cuando se dan contra la pared. Sí, contra la ¿Viste? pared. Pero yo Nos creo vamos que acercando al final del programa, perdón. es que ahí hay un punto clave y yo lo quiero destacar porque yo creo que la Magdalena el otro día se enfrascó en esta discusión y no se pudo concretar bien. Yo estaba esperando más la respuesta, pero tiene que ver con esto de las realidades. Cuando a mí me ha dado risa cuando la izquierda le gusta tratar como de fascista a todos los que no piensan como ellos. Claro. Y uno dice como, ¿por qué dices fascista cuando la verdad es que si tú ves la realidad del fascismo, es la izquierda? Los principios del fascismo son de izquierda, pero Por supuesto. esa adaptación de la verdad y del nazismo lo mismo. Los nazis, o sea, sí, Son estatistas, son estatistas. estatistas, y privilegios especiales para ciertas castas, para ciertos grupos. Y tú mira, por favor, volvamos a la constitución anterior. Entonces, tú mira y decís, adaptan tanto el discurso, cambian la historia, cambian la realidad para lavar mentes. Bueno, ahí está Y eso nuestro... es lo que tenemos hoy día. Los progresistas Eso es hoy nuestro día trabajo. tienen estos discursos que son absolutamente ajenos a la realidad.
No hay ningún sistema económico que haya funcionado como ellos dicen, no hay ningún sistema social que haya funcionado, todos los autoritarios y asesinos de la historia en gran parte han sido compensadores autoritarios y totalitarios de izquierda. Entonces, tú decís, ¿de dónde sacan este discurso? No sé, pero alguien escribe unos libros muy lindos alterando la realidad. Magda Mara, vamos llegando al final del programa. Que se pasa rápido. Sí, se pasa rápido. Muchas gracias por haber estado con nosotros, nuestro Muchas D'Artagnan hoy día. Muchas Mara. gracias por la invitación. No, por favor. Los quiero invitar a ver este programa todos los de lunes a viernes a las 7 a través de Agricultura TV y a las 8 en repetición a través de Radio Agricultura. Y además hoy, puntualmente miércoles, los quiero dejar invitados a ver a las 10 de la noche en Agricultura TV el programa Ciudadano Político con quien les habla, Cris Portugal. Entrevistaremos a Pepe Toro, secretario general del PPD. Sí, yo me voy corriendo porque si no llego al Sin Filtro, que esto es justo. Así Estoy como es. corre camino. Muchas gracias por habernos acompañado en Los Tres Mosqueteros. Hasta mañana.